Bien, ¿cómo hacemos para solucionar ese problema de qué valores darle a x? ¿Sí? Lo que vamos a utilizar es uno de los elementos de la función cuadrática que se denomina vértice. ¿Sí? El vértice de la parábola, si yo tuviera una parábola de este estilo, ¿sí? En este caso, el vértice de la parábola es el punto más alto o es el más bajo de la parábola. En este ejemplo, vemos que la parábola va subiendo y llega a su máximo, a lo más alto que llega, en este punto, ¿sí? Ese es el vértice y tiene la característica de dividir a la parábola en la mitad, ¿sí? Entonces, una vez que yo conozco ese valor, que como es un punto, tiene coordenadas para x, el x vértice, y coordenadas para y, el y vértice. Una vez que yo conozco, sé cómo se va a comportar a ambos lados, ¿sí? Si estaba subiendo de un lado, del otro lado va a bajar. Entonces yo voy a saber qué valores darle a x. Lo mismo va a pasar si la parábola es positiva, ¿sí? En este caso va a tener un mínimo, el más bajo va a estar este punto, y también voy a conocer su x vértice y su correspondiente y vértice, ¿sí? A nosotros lo que nos interesa calcular ahora es solamente el x vértice, ¿sí? Que puede aparecer como x con una b chiquitita o una b grande con una x chiquitita. Las dos formas escritas están bien, siempre depende de quién esté explicando, ¿sí? El que yo voy a usar siempre, van a ver que yo voy a usar es esta expresión, x vértice. El x vértices se calcula mediante la fórmula menos b sobre 2 por a, ¿sí? Donde a y b salen de la misma función cuadrática. Nosotros sabemos que la función cuadrática tiene su expresión general, ¿sí? A x al cuadrado menos b por x, perdón, más b por x más c, ¿sí? Entonces, a y b salen de esa misma función. En nuestro ejemplo, estoy tomando esta función x al cuadrado menos 8x más 2 como ejemplo para resolver este ejercicio. En este ejercicio voy a identificar primero, antes que nada, a, b y c, ¿sí? Dijimos que a es el coeficiente del término cuadrático, es decir, el que tiene x al cuadrado. En este caso yo no tengo ni un coeficiente. ¿Qué valor va a ser? Siempre que no esté escrito el número es 1, ¿sí? No puede ser 0 porque si fuera 0 me anula ese término. 0 por cualquier número es 0 y desaparecería el x cuadrado, por lo tanto dejaría de ser una función cuadrática. El b es 8, como es negativo le pongo su signo, es menos 8 y c en este caso es 2, ¿sí? Una vez que yo conozco quién es a y b, empiezo a reemplazar en la función. Voy a seguir hacia abajo. Mi fórmula ya tiene un menos, coloco ese menos, y además b también es negativo, entonces coloco ese valor. B lo puse dentro del paréntesis para darme cuenta que b es negativo y que también la fórmula tiene un negativo en la fórmula, digamos. Entonces tienen que estar los dos signos. Todo eso sobre 2, que es parte de la fórmula, por a. ¿Cuánto vale a? 1. Lo reemplazo. Una vez que reemplacé, resuelvo. Menos por menos me queda más, 8, y 2 por 1 me queda 2. ¿Qué me falta por hacer? Reemplazar eso. Dividir esa fracción o expresarla como decimal en caso de que me quede decimal. Recuerden que el decimal es más fácil ubicarlo en la recta numérica. 8 dividido 2 es 4. Ya tengo mi x vértice y ya tengo el valor medio que yo voy a tomar. Una vez que yo conozco 4, voy a tomar dos valores más grandes y dos valores más chicos. Por ejemplo, 3 y 2 para los más chicos y 5 y 6 para los valores más grandes. ¿Sí? Acá voy a identificar solamente, hago esas dos líneas para ver que ese era nuestro vértice. Nada más que para eso. Una vez que ya conozco el vértice y que ya le di los valores a x,
Hago lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, lo reemplazo en la función. Acá ya reemplacé, fíjense que lo mismo que hice en el ejemplo anterior, en todas las x voy reemplazando por el valor que le fui dando. 2 al cuadrado menos 8 por 2 más 2, reemplacé las x. Lo mismo hago con el 3, con el 4, con el 5 y con el 6. ¿Sí? Y por último resuelvo y hallo los resultados. Bien, ahí ya sé los resultados. Fíjense cómo se comportan los resultados de los dos valores que yo les di con respecto al del vértice. ¿Sí? Si yo miro, el del vértice tengo 14, los dos de arriba son menos 13, los dos siguientes son menos 10 y esa relación se va a cumplir siempre. Si yo le doy 1 y le doy 7, los resultados para ahí de esos dos valores también van a ser iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el vértice me lo divide por la mitad y se comporta la parábola de ambos lados de la misma manera. ¿Sí? Una vez que ya tengo todos los resultados de x y de y, voy a pasar a graficar. Y hago lo mismo que hacíamos tanto para la lineal como para la cuadrática que vimos en el ejemplo anterior. 1 cada valor de x con su correspondiente valor de y. ¿Sí? 2 de x estaría acá. Tengo que unir con el menos 10, que en este caso está acá. Ahí estaría mi primer punto. Y hago lo mismo con todos los otros. Para 3 es 13, estaría acá entre el 12 y el 14. Para 4 sería 14. Ya voy a hacer para todos, entonces me resulta más fácil. Para 5 también era con 13 y el 6 también era con 10. Una vez que tengo todos mis puntos, ¿sí? ¿Qué hacemos? Los unimos, perdón, este está mal, iba hasta acá, hasta el 6. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Los unimos. Desde el más chico empiezo a subir y lo extiendo un poco para que se arme bien la parábola. Y lo mismo del otro lado, siempre tratando que nos quede lo más parecido. Y ya tenemos graficada nuestra función para los casos en los que esté desplazado. Este caso lo puedo usar siempre, ¿sí? No es necesario que esté desplazado. Siempre les va a convenir hallar primero el vértice, entonces saben qué valores tomar a ambos lados de ese vértice, o sea, más grandes y más chicos, para poder graficar la parábola sin tener que empezar a calcular puntos hasta lograr que se forme la parábola.